Reporte 100. Y está con nosotros el doctor en matemáticas, Jesús Adolfo Mijares Sosa, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, feliz año. Sí, feliz año, buenos días, igual a tu audiencia. A ver, ayúdenos a entender, Jesús Adolfo. Resulta que todos fuimos engañados en el 2000 y el milenio no terminó el 31 de diciembre de 1999 y no inició el nuevo milenio el 1 de enero de 2000, sino hasta el 1 de enero de 2001. ¿Cuándo inició el milenio? Muy buena pregunta. Creo que es un debate que se presenta cada vez que va a iniciar un año que termina en cero. Sí. Ese es 1980, 90, y creo que la mayor discusión, o al menos mediáticamente, fue cuando iba a iniciar el año 2000, o cuando entramos al año 2000. Si Sí. decíamos si cambiamos de siglo o no. O de milenio, ¿no? O de milenio, Sí. inclusive hasta más, ¿no? Más importante, el milenio. Exactamente. Etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver si se incluye el cero en la cuenta o no. Entonces todo depende de tu referencia. Sí. Entonces, Pero, por ejemplo, los seres humanos no cumplimos 0 años. Claro. Entonces, Cumplimos 1, ¿no? Sin embargo, hay sistemas que sí incluyen el cero. O sea, entonces, todo depende del marco de tu referencia, pero matemáticamente, Sí, nosotros empezamos a contar desde el 1. desde el Eso 1. quiere decir que la década no ha terminado. Es decir, matemáticamente. La década no ha terminado, porque uno cumple un año, por ejemplo, cuando el cumpleaños. Uno cumple año cuando cumples el año, o sea, Sí. cuando tu vida ya tiene un año, 2 años, 3 años. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta O sea, 10. la Real Academia de la Lengua Española, al hacer esta Sustenta. aclaración de que la década inicia el 1 de enero de 2021, ¿le asiste la razón a la Real Academia? Claro, matemáticamente sí. Matemáticamente sí. Sin embargo, hay otras maneras hay otros sistemas, inclusive del calendario, que incluyen el cero. Sí, Te explico ambas. Por ejemplo, o sea, la década no empieza en el cero, o sea, no contamos a partir de cero, contamos a partir de 1, ¿no? Entonces, la primera década, por ejemplo, cuando todo se reduce a los orígenes, por ejemplo, si ahorita la discusión dice, ¿termina o no termina la década? Pues todo depende si en el 2010 terminó o no terminó la década, y de ahí que fue una discusión. Luego, todo depende, a su vez, si en el 2000 terminó o no terminó la década correspondiente. Y yo imagino que la misma discusión se presentó en el 1900, en el 1800, en el 1700, etcétera. Entonces nos vamos a los orígenes. sí. O sea, vamos a los orígenes, entonces no existe el año cero. Entonces ya con eso ya se acabó todo. No existe el año cero, existe el año 1, 2, 3, 4, 5, y a partir de ahí, la primera década se acabó cuando se acabó el año 10. La segunda década se acabó cuando se acabó el año 20. Sí. Entonces, la década actual se va a acabar cuando se acabe el año 2020. ¿Cometen error entonces quienes a finales de año dijeron, hagamos el recuento de la década? Mira, mediáticamente y comercialmente suena muy bonito. O sea, es decir, está medio raro que uno diga, por ejemplo, en el año 2000, ¿no? El cambio de milenio. Está medio raro que uno diga, estamos en el 2000, el año mágico, se va a acabar el mundo, y todas las cosas que se dijeron, ¿no? Y que no se acabara la década. Sí, y no acabó el siglo XX, entonces. Y no acabó el siglo XX, efectivamente. Entonces, eso, pues mediáticamente y comercialmente está así. Igual, desde el punto de vista quizá de la literatura para datar fechas, etcétera, cuando uno dice la década de los 80s, también está medio raro que no se incluya el 80, el año 80, pero sí se incluye el 90. Claro. Entonces, cuando uno dice la década de los 80, uno entiende que es del 80 al 89, ¿no? O de la década de los 60, del 60 al 69. Pero en términos reales, en términos matemáticos, no es cierto que estamos hablando de esa década. Entonces, hay dos cosas distintas. Una cosa es la década, otra cosa es el decenio. Las dos incluyen, son 10 años consecutivos, ¿no? Sí. Entonces, uno puede decir el decenio que abarca del 80 al 89. No hay problema, ahí está. Ahí es correcto decir es decenio. Correcto, sí, son 10 años. Del 80 al 89. Así es. Aunque se comete el error de decir la década o el decenio o la década, muchos dicen década, pero bueno, el decenio del 75 al 85. ¿Ese es decenio o no es decenio? No, son 11 años. Ah, del bueno, 75 al 85. es Entonces tienes que decir del 75 al 84. 84. ¿no? Sí, entonces,
ese tipo de cosas, porque se oye más bonito. O sea, el decenio no se debe contar a partir de 0 o a partir de 1. Se puede contar a partir de 2 o 3 o 4 o 5 o 6. No hay ningún problema. El decenio. Pero la década sí se cuenta a partir del 1. Ajá, sí, claro. A partir del 1. Exacto. Entonces, ese es algo similar ocurre con la relación entre los siglos y los años. O sea, por ejemplo, el siglo XX, los años que corresponden al siglo XX son los años que empezaron en el 1900 y feria. Los años que corresponden al siglo XIX son los años de 1800 y feria. Estamos desfasados, pues. ¿Sí? Entonces, esa es la misma, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, la conclusión matemática es que la década inicia, o sea, esta década inicia en el 2011. El 1 de enero de 2011. Y termina en el 2020. Bueno, se acaba el 2020. Sí. ¿No? Entonces, ese es... aún sin embargo, como te comentaba, hay casos en que sí es correcto el decir que la década se termina hoy. Por ejemplo, no conozco mucho el tema, pero hay la manera en cómo calendarizan o cómo cuentan, cómo miden los años en astronomía. ¿Sí? Sí. O sea, en astronomía, de hecho, es un sistema aceptado por la Organización Internacional de Normalización. Por ejemplo, el año 0 para ellos en astronomía es el equivalente al 1 antes de Cristo, o sea, del calendario gregoriano. ¿Sí? El año 1 en astronomía es el 1 después de Cristo y así el 2 es el 2 y ahí sucesivamente. De tal manera que ellos, de hecho, hasta más matemático podría ser este sistema, ¿no? De hecho, ellos dicen el año 2 antes de Cristo correspondería, ellos le llaman al -1. O sea, ellos utilizan ya la escala al -1, -2. De tal manera, el año 3 antes de Cristo sería el -2. Y en general, el año n sería el que se le asigna el -n-1, ¿no? O sea, sí. Entonces, de tal manera que del año 0 al año 9 es una década para el calendario astronómico. Sí, entonces, astronómicamente hablando. Está bien. Entonces, pero no creo que los comerciantes hayan dicho, nosotros nos vamos a basar en el calendario astronómico para decir que la nueva década ya inició. Pero si queremos ser precisos y decir que esto es una década, tenemos que decir que astronómicamente ha iniciado la década. Sí, claro. De hecho, sería interesante. Pero matemáticamente no. Matemáticamente no. O sea, pero matemáticamente no. De hecho, es interesante que hay una explicación muy profunda del sistema de cómo el calendario astronómico, ¿no? O sea, sí. cómo lo usan. Y hay una explicación que aparentemente el hecho de que utilicen números negativos lo hace más matemático, ¿no? Pero hay otras razones más profundas que es... tanto científicas como filosóficas y que usan ellos, que es interesante discutirlas, pero bueno, ese sería otro ahorita tema, ¿no? Me citó doctor Jesús Adolfo Mijares Sosa, profesor del Departamento de Matemáticas de la Unison, a una organización internacional. ¿Cómo se llama esta organización? Es Organización Internacional de Normalización, que es la que se encarga de verificar o aceptar calendarios, ¿no? Esta organización internacional acepta el calendario matemático o a las los dos los aceptan. Sí, claro, sí, es que son para fines distintos. ¿Y se ha pronunciado respecto a esta polémica? Sí, claro. O sea, ¿Y por qué? ¿Las dos son válidas? Las dos son válidas. Sí, las dos son válidas. Sí, para fines. Las dos son válidas, no para usos comunes y corrientes es el gregoriano, es el que todos usamos. Sí, para el calendario gregoriano. La década no ha terminado. Pero para fines astronómicos sí es válido, o sea, para estudios astronómicos, etcétera. O sea, quien haya publicado que está haciendo un recuento de la década y no se haya percatado que matemáticamente cayó en el error, hoy puede precisar, es que estoy hablando astronómicamente. Así es, entonces no hay ningún problema. Astronómicamente estoy hablando. No hay ningún problema. Y quienes el próximo año, el 1 de enero de 2021, digan que inicia la década, hay que precisar que lo están diciendo matemáticamente hablando. Así es. Y ambas son válidas, o sea, claro, o sea, dependiendo del objetivo. Si uno quiere pachanguearse el fin de la década, pues tiene dos opciones, ¿no? O sea, como el calendario gregoriano, el calendario astronómico. O sea, puede pachanguearse por partida doble. Así entonces, es, no hay ningún problema. Este tema de los calendarios, ¿es un asunto de matemáticos o es un asunto de astrónomos? Bueno, es una pregunta interesante. Sí y no. O sea, pero bueno, más bien sí, pero no es exclusivo de los matemáticos. Sí. O sea, entra físicos, o sea, no hay ningún problema, o sea, es muy amplio, porque es algo muy sencillo, o sea, es algo muy, no lo voy a decir elemental, pero es algo muy natural, pues, ¿no? Sí. No necesitas
un amplio conocimiento de matemáticas para poder establecer, para poder decir lo que estoy diciendo. O sea, Claro. es más de sentido común decir cómo cuentas, ¿no? Si a partir del 0, a partir del 1. Y científicamente, en el caso de astronomía, pues ellos también tendrán sus razones, ¿no? Que son muy bien fundamentadas, ¿no? Sí. María Elena pregunta si estamos en una nueva década a partir del primer día del año 0 o a partir del primer año 1. Bueno, ya lo explicó el doctor. Astronómicamente hablando es a partir del primer día del año 0, pero matemáticamente hablando es a partir del primer día del año 1. Pregunta David, ¿no debería empezar en 0 la regla métrica? Las matemáticas no mienten, dice David. Sí, claro, y nunca van a mentir. Sí. Exacto, o sea, es que, por ejemplo, nosotros decimos, cuando cumplimos años, muy sencillo, o sea, nacemos el 1 de enero de un año, cumplimos un año, o sea, estamos transcurriendo el primer año, cuando llega el 1 de enero. 365 días después. Año. O sea, nunca decimos, o sea, empezamos a contar a partir de 1, 2, 3, 4. Aunque existas del 0 al 1. Sí, claro. Sí, no empieza a existir a partir del 1, Así ¿no? es, ¿no? Sí, pero entonces, la manera de contar es natural, 1, 2, 3, 4. Sí. 5. Entonces se acaban los 10 hasta que llegan a los 10. Claro. No hay manera. Tiene que transcurrir el año 10. O sea, tiene que transcurrir. Por eso tiene que transcurrir el año 2020. Sí. Para que complete los 10 años, ¿no? Muy bien. O sea, ahorita podemos decir, estamos iniciando el último año de la década. De la década. Sí. Estamos en el primer mes del último año de la década. Sí, Muy bien. Doctor Jesús Adolfo Mijares Sosa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti y pues a la orden. Nomás como parte, o sea, ahorita que me preguntaste de las matemáticas, bueno, la matemática es muy amplia, ¿no? Y más ahorita, ¿no? Con todo lo que, pues el avance de la tecnología, etcétera, ¿no? Lo de ciencia de datos. A propósito, quiero aprovechar el espacio para promover un programa que se está abriendo de matemáticas a partir de agosto, que es la maestría en ciencia de datos. Habrá una maestría en ciencias a partir de datos. A partir de agosto del próximo semestre. Sí. Y pues bueno, es como noticia, ¿no? Bueno, abrimos un espacio en los próximos días para hablar de esta maestría, si le parece. Muy bien. Gracias, doctor. Jesús Adolfo Mijares Sosa, quien quiera información de esta maestría, ¿dónde puede encontrarla? En el Departamento de Matemáticas, al teléfono 259-21-55. Ahí con mucho gusto, ¿no? Sí. ¿Ya está trabajando en la universidad? Sí, ya está trabajando, sí. Pero los estudiantes regresan... Ahorita es inscripciones, a partir del próximo lunes ya está completo. Entonces ahorita ya hay informes. ¿En qué teléfono? Es el 259-21-55. Muy bien. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Reporte 100.